Oraciones alimento. Nunca vi un justo. En este día quiero compartirte una palabra directamente desde el corazón de Dios y quiero hablarte de lo importante que es no perder la esperanza. Jesús en Mateo capítulo 20, verso 25, dijo que los gobernadores abusan de su autoridad y se adueñan de los pueblos. O sea que el gobernante, sea cual sea, mientras no le entregue su corazón a Cristo y tenga una relación personal con Él, no es confiable. Sea cual sea, no es confiable. Nahum, capítulo 3 y versículo 4, declara: estos gobernantes son maestros con sus hechizos. Acá, en este pasaje, hechizo, la Biblia se refiere al engaño. O sea, parafraseado, podemos decir, estos gobernantes son maestros del engaño, maestros del control de lo que los pueblos deben pensar. Sigue diciendo Nahum 3:4, con sus falsedades y control de los pensamientos engañan al pueblo y a las naciones. Esto hoy se está viendo más que nunca. Por eso, iglesia, es tiempo de despertar. Hay un plan sistemático, muy diabólico, que está haciendo que hoy el ser humano viva en un constante tormento, con el fin de producir que la gente pierda toda esperanza de vida. Ahora le declaro a través del Espíritu esto. Todo esto es muy dañino para la mente de una persona, porque según la ciencia, cuando una persona pierde la esperanza, pierde la vida. Prueba de esto es que según la OMC, hoy cada 40 segundos se está suicidando una persona. Cada 40 segundos una persona se está quitando la vida, y según la OMC, la mayoría de estas personas son gente joven. Ahora, según datos del Intramed, una asociación mundial médica, por las consecuencias secundarias del distanciamiento social y físico por el COVID-19, hasta hoy, 1 del 8 del 2020, hay en el mundo más de 590,000 personas que se han quitado la vida. ¿Escuchó bien? Hasta el 1 de agosto del 2020, más de 590,000 personas se han suicidado en el mundo, producto de los miedos y temores, las preocupaciones económicas, el estrés, la depresión causada por la ansiedad nacional, por el COVID-19, la soledad y la pena por la falta de contención comunitaria y religiosa por el COVID-19, el pánico por la falta de atención mental por el COVID-19. O sea que hasta hoy, 1 de agosto del 2020, hay más de 590,000 personas que se han quitado la vida en el mundo como resultado a la pandemia, a la cuarentena, a todo esto que se está viviendo en el mundo entero por el COVID-19, que lamentablemente es un engaño. Escuche, según los números oficiales, hasta hoy, 1 de agosto del 2020, en el mundo han muerto
por COVID-19 679,000 personas. No de COVID-19, sino por COVID, porque por protocolo todo es COVID-19. Dijimos que por consecuencias del COVID, 590,000 personas se han suicidado. Y por COVID-19, hasta hoy, hay una mortandad de 679,000 personas, de las cuales nadie puede constatar que esto sea así. ¿Cómo? Sí, hermanos, porque en los hospitales no se permiten las autopsias, las filmaciones y las fotos. Y cuando un ser querido fallece, muy rara vez te lo dejan ver, y la mayoría de las veces hay cantidad de testimonios de personas que se lo entregan en las bolsas mortuorias. O sea que no lo ven, y aunque lo vean, ¿cómo sabes? Que esto sea así. Pero todo es COVID-19. Un infarto al corazón, COVID-19. Escuche, espiritualmente, una forma de suicidio es que permitas que te roben la esperanza. Ejemplo de esto, dice el Espíritu Santo, es que todos estos números que le he dado que se han quitado la vida, es porque han perdido la esperanza. Significando esto, que vivir sin esperanza es perder la vida. Hermanos, no perdamos la esperanza. No le demos lugar al diablo. El mal no pasará más allá de donde Dios lo permita. Salmo 125:3 declara: la maldad y la impiedad no durará para siempre. Parafraseado, el mal no pasará más allá de donde Dios lo permita. Por eso, Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12, nos desafía a que peleemos la buena batalla de la fe. No le permitas a las tinieblas que te dobleguen. No le permitamos a las tinieblas que nos dobleguen. No perdamos la esperanza, porque una forma de suicidio es permitir a las tinieblas que te roben la esperanza. Iglesia, despierta. Lo que Dios irá a hacer. Las Escrituras declaran que hasta el apóstol Pablo, cuando estaba en Asia predicando, enfrentando a las tinieblas, liberando los lugares, estableciendo el reino de los cielos, fue atacado por estas fuerzas demoníacas que hoy se han vuelto a mover, llamadas Pitón y fieras. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 8, declara: estábamos tan desesperados que incluso perdimos toda esperanza de vida. Y no le estoy hablando de cualquiera, estoy hablando del apóstol Pablo. ¿Sabe? El apóstol Pablo declara que esta fuerza diabólica llamada Pitón, que estaba la pitonisa establecida en Asia, establecida en Efeso, trabaja juntamente con espíritus de alto rango llamado fieras. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios 15:32. Pablo no dice, luché contra principados, contra potestades, como declaran en otros pasajes de la Escritura, sino que dice, Primera de Corintios 15:32, luché contra fieras en Efeso. No dice luché contra principados, contra huestes o gobernadores de maldad, sino contra fieras. O sea, demonios de un muy alto rango que juntamente con esta fuerza diabólica llamada Pitón, que te asfixia y te descontrola la mente, estos otros te roban hasta las ganas de vivir, te roban la esperanza, te roban los anhelos. Lo mismo hoy, eso se está moviendo.
eso mismo hoy está afectando y sobre todo a la iglesia, a los hijos de Dios, porque la obra de las tinieblas saben que nosotros somos los únicos que los podemos detener. El apóstol Pablo, bíblicamente, a todas esas fuerzas demoníacas, la Escritura lo enseña, la expulsó de Efeso y las derribó a los abismos, pero nos dice el Espíritu Santo que todas esas fuerzas demoníacas habían vuelto a emerger de los abismos. Días atrás, mientras estábamos orando, percibimos algo muy horrible, muy feo, como nunca antes se estaba moviendo. En esa oración nos dice el Espíritu Santo que esas fuerzas demoníacas, llamada Pitón y llamada Fiera, habían vuelto a emerger de los abismos. ¿Por qué? Por tanto pecado y perversión que está habiendo aquí en la tierra, comenzando por la cabeza de los países, porque nunca se vio tanta traición de los gobernantes y tanta corrupción y tanta herejía hacia su propia gente, donde establecen leyes perversas, como por ejemplo en Canadá, que ya se estableció la ley de la zoofilia. ¿Qué es eso? Zoofilia es tener sexo con animales. Ya la gente públicamente comenzó a casarse con su animal. Días atrás leí un informe, un muchacho se casó con el perro. Tienen una confusión terrible. Decía, encuentro que está mal que esté viviendo con mi perro sin casarme. O sea, que encuentra que está mal que esté en concubinato y no encuentra que está mal en tener sexo con el perro. Encima es ley. Yo me imagino si tuviera que estar pastoreando, estar en una congregación en Canadá, por ley, si viene ese loco lo tengo que casar. Y si no lo quiero casar voy preso, porque como pastor no estoy respetando la ley. No, yo no lo caso. Entonces usted no está respetando la ley. Tiene que ir preso. Pero lo mismo no va a ocurrir acá en Argentina. Que en Argentina, en los gobiernos de Cristina Kirchner se estableció el sodomismo. ¿Qué es sodomismo? Matrimonio igualitario. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Una perversión terrible. Era donde el hombre con el hombre, la mujer con la mujer tenían sexo. Y ya es ley. ¿Y si no los casar? Y si no lo quiero casar voy preso, porque como pastor no estoy respetando la ley. Escuche, en los Países Bajos se estableció como ley la pedofilia. ¿Qué es la pedofilia? Tener sexo con menores. ¿Me escucha, hermanos? Es ley. Entonces, todo ese pecado, toda esa perversión, lo que hicieron es abrir a los abismos para que emerjan estas fuerzas demoníacas, las cuales le están robando a la gente la esperanza de vida, las cuales andan como en la cabeza de la gente, y la gente anda como atontada y no sabe qué le pasa, y suicidio, y descontrol, porque mucha gente no se está suicidando porque se refugian en el alcohol, se refugian en el sexo ilegal, se refugian en las drogas, pero llega un momento que se hartan de eso, y cuando es tanto el vacío y tanto el descontrol, viene el suicidio. Iglesia, despertemos. Se nos exhorta. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por esta causa debemos prestar mucha atención al mensaje que hemos oído, para que no nos engañen y aparten del camino. Escuche, esto se lo declaro a través del Espíritu. El mal no pasará más allá de donde Dios lo permita. Salmo 125, 3. Iglesia, no perdamos la esperanza. No le demos lugar al diablo, porque una forma de suicidio espiritual es permitirle a las tinieblas que nos roben la esperanza. Por eso,
Proverbio 24:10 declara: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Le estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Iglesia, tiempo que los hijos de Dios, a través de Cristo, seamos gente de fuerza y carácter. Fuerza y carácter. Establecedores de reino, cambiadores de destino. Por eso necesitamos salir de la religiosidad, necesitamos establecernos en la fe, necesitamos no mirar la realidad humana que se está mirando y mirar Cristo el Señor. Puesto los ojos en Cristo el Señor, el autor y consumador de la fe. A través de la fe se pelea esta batalla, a través de la fe vencemos el sistema, a través de la fe son derribadas las tinieblas, a través de la fe viene la transformación y el cambio a este sistema establecido por el hombre y las tinieblas. Vuelvo a repetir, Proverbios 24:10. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. ¿Sabe? Cuenta una leyenda que 5 reyes cobardes y traicioneros se unieron y se levantaron en armas contra un rey que era muy amado y respetado por su pueblo. Estos, por meses, enfrentaron a este rey sin poder vencerlo, hasta el punto que a este rey amado y respetado por su pueblo no le quedaban hombres de guerra, porque imagínense, se juntaron 5 reinos contra uno solo, y meses y ataque y ataque y ataque, y sus hombres de guerra fueron falleciendo, leales, firmes, porque amaban a su rey, pero le ganaban en número. Entonces este rey se quedó sin hombres de guerra y solo le quedaban los servidores de su palacio. Y llegando el día que se supo que los bárbaros estos iban a atacar al palacio con la intención de cercarlo y dar el golpe final, cuenta esta leyenda que el rostro del rey se vio marcado por el temor y la responsabilidad, pero en ningún momento este rey permitió que el miedo lo abatiera. Al amanecer, el rey ordenó a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas de su palacio, donde estos reyes iban a traer el ataque final. Lo que lo dejó algo perplejo a sus servidores. Y este no le dio explicación. Pero rey, no, abran todas las puertas, todas las ventanas. Y él fue y se instaló en la parte superior de la muralla, con el fin de observar la llegada de los invasores. Él se puso allí arriba y de ahí él era visible para ellos, y a su vez él los podía ver a ellos. Inmutable, este rey los vio avanzar a sus enemigos desde lo alto y llegar hasta la entrada del palacio. Pero por su serenidad que ellos notaban a la distancia, sus enemigos comenzaron a perturbarse profundamente. O sea que estos adversarios comenzaron a perturbarse. ¿Qué pasa? Lo vemos muy tranquilo, está todo abierto. Entonces comenzaron a temer. ¿Por qué? Porque se imaginaron que en el interior del palacio lo esperaba una terrible trampa. Dijeron, está todo abierto, está muy tranquilo, si entramos acá nos van a comer crudo estos. Y cuenta esta leyenda que estos 5 reyes, en vez de cercar el palacio y abatir contra este rey, el último ataque final, estos cobardes y traidores se reunieron y decidieron ordenar la retirada. Una vez que ocurrió esto, el rey bajó de la muralla y, vueltos sus servidores, les dijo,
No olviden nunca que el miedo es una emoción. No olviden nunca, iglesia, que el miedo es una emoción que a ellos le ha impulsado a huir cobardemente y atemorizados, mas a nosotros nos ha motivado a permanecer firmes en nuestro puesto. Hermanos, no le permitamos a las tinieblas que nos dobleguen. No pierdan la esperanza, porque es una forma de suicidio espiritual. Pero pastor, usted me va a decir que con todo esto que está pasando, ¿usted no tiene miedo? ¿Qué quiere que le diga? Claro que tengo miedo. Claro que tengo miedo. Pero algo que he aprendido en todos estos años es que el miedo es una emoción que te sirve para dos cosas. Número uno, para hacerme huir atemorizado y perder toda esperanza de vida. Y número dos, para motivarme a permanecer en mi puesto y enfrentar, cueste lo que cueste, a las tinieblas, a la pandemia, al engaño de los gobiernos y a todas estas mentiras, y declarar hasta el final: Cristo vive y Cristo es el Rey. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que Dios irá. Hermanos, esto de la pandemia es un engaño perverso y diabólico. No caigas en esa trampa, porque todo esto en lo espiritual te va a robar la esperanza de vida, y cuando perdés la esperanza de vida espiritualmente es lo mismo que suicidarse en la materia. Mas el justo, declara Romanos 1:17, por fe vivirá. ¿Sabe? Este es un tiempo donde tenemos que aprender a vivir por fe, porque por fe es como los hijos de Dios vivimos parados sobre algo mayor que la realidad que vive el resto de las personas. ¿Escuchó? Vuelvo a repetírselo. Este es un tiempo donde tenemos que aprender a vivir por fe, porque por fe es como los hijos de Dios vivimos parados sobre algo que es mayor que la realidad que vive el resto de las personas. Y ese alguien mayor, ese algo mayor es Cristo el Señor. Escuche, los hijos de Dios estamos por encima de la realidad que vive el resto de la raza humana. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4 declara: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Mundo significa sistema gobernado por las tinieblas, porque todo el que ha nacido de Dios vence el sistema gobernado por las tinieblas. Y esta es la victoria que vence al mundo, al sistema gobernado por las tinieblas: Cristo Jesús. Escuche, si nosotros nos aferramos a la realidad que hoy se está viviendo en el mundo, ahí es donde nos salimos de la fe, porque la realidad es penosa, es apremiante, es desagradable y te roba la esperanza de vida. Pero ahí es donde nos salimos de la fe, y ahí es donde nos empezamos a hundir, como cuando Pedro caminaba sobre las aguas. ¿Se recuerdan? Jesús venía caminando a la madrugada por encima de las aguas. Pedro estaba en la barca con el resto de los discípulos. Y entonces le dijo: maestro, permite que yo lo haga. Baja, ven. Y Pedro comenzó a caminar por sobre las aguas, porque es imposible que un sólido pueda sostenerse en un líquido. Y sin embargo, Pedro comenzó a hacerlo. Pero de repente, Pedro comenzó a ver las
olas, y comenzó a ver el agua, y comenzó a ver la tormenta, y comenzó a quitar su mirada de Cristo, el autor y consumador de la fe, y puso su mirada en la realidad. Es algo loco lo que estoy haciendo, es algo loco lo que está pasando, es algo loco todo esto, hay que hacer caso, hay que estar asustado en las casas. Y puso su mira en la realidad. ¿Cuál era la realidad? Las olas empezaron a elevarse, el mar comenzó a agitarse. ¿Y qué ocurrió? Comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Escuche, la realidad que hoy te toca vivir es la misma que está viviendo todo el mundo. Pandemia, injusticia, corrupción, sufrimiento laboral, crisis, desesperanza. Pero ¿sabe? Hay una realidad mayor que esa realidad humana, y su nombre es Cristo el Señor. Aquel que miles de años atrás el sistema hasta lo quiso matar, y que para tu información Él los venció, porque Él venció a la muerte, Él venció al sistema autoritario político, religioso y económico, y a Satanás, el diablo y todas sus tinieblas que estaba detrás de todos estos líderes. Él los venció. Por eso 1 Corintios capítulo 2 y versículo 8 declara: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Si el diablo, si los principados, si los demonios, si las potestades, si todas estas fuerzas, si la muerte hubiesen entendido eso, jamás hubiesen crucificado al Señor de la gloria. ¿Me escucha? Jamás, 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 jamás hubiesen crucificado al Señor de la gloria, porque cuando a Él lo quisieron vencer en la cruz, ellos mismos fueron vencidos. Porque el diablo lo clavó a Jesús en la cruz, pero el Cristo que estaba en Jesús resucitó, le quitó el acta de los decretos al diablo y le pisó la cabeza. Y hoy Satanás es un enemigo vencido. Iglesia, no pierda la esperanza, porque es más grande y poderoso el que está en ti que el que está afuera. Por eso usted y yo tenemos que vivir por otras realidades, pues Dios está con nosotros. ¿Quién es contra nosotros? Por eso Romanos declara, capítulo 8, versos 38 y 39. Escuche: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? De lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, clamo por todas las personas que están recibiendo esta palabra. Clamo en esta hora para que las vendas caigan. Clamo en esta hora para que todo ese ataque demoníaco sea debilitado. Debilito a la fuerza diabólica llamada Pitón, y debilito a la fuerza diabólica llamada Fiera, y ordeno ahora que ángeles de autoridad, arcángeles, querubines comiencen a descender, y a través de esta palabra entren y penetren en cada hogar, cada familia, y toda esa fuerza demoníaca comiencen a irse a los abismos. Ordeno a esos demonios que se manifiesten ahora y sean desmantelados, avergonzados. Rakatama, en el nombre de Cristo
Cristo Jesús. Comienza a quebrarse esa fuerza, que esas vendas caigan, que tu mente sea liberada, que comience a recuperar la esperanza de vida, porque con Cristo siempre se gana, con Cristo nunca se pierde. Comienzo a declarar ahora, toda esa fuerza fiera asciendan a los abismos, los expulso de ese hogar, los expulso de esa dimensión espiritual y mental, los expulso ahora en el nombre de Cristo el Señor, y debilitamos toda fuerza pitón de engaño que asfixia y que lleva al hombre, a la mujer a hacer cosas descontroladas. Clamo ahora para que el liderazgo de la iglesia comience a despertar. Pastores, despierten ahora, tomen la autoridad que el Señor les ha entregado y comiencen a ejercerla, porque esta batalla la tenemos ganada antes que la peleemos. Ordeno ahora que los pueblos, la gente de las naciones comiencen a despertar y empiecen a reclamar por sus derechos, y que toda esta farsa, que todo este engaño, que toda esta fuerza diabólica caiga y sea quebrada en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.